Hola, buenas noches. Mi nombre es Anabel Hernández Rodríguez y voy a hablar sobre la tutela y la curatela. Voy a empezar con la tutela. El jefe de familia tenía la facultad de designar por testamento al tutor de su hijo. Si el jefe de familia no asignaba al testamentario, entonces le correspondería la tutela al miembro de la familia, es decir, en primer lugar, al familiar más próximo. Para Panero, definió la tutela como un poder dado y permitido por el derecho civil sobre una cabeza libre, para proteger a quien a causa de una edad no puede defenderse por sí mismo, antes de cumplir la mayoría de edad que requiere un tutor. Ahora, ¿qué es la tutela testamentaria? Este tipo de tutela era la más importante, al punto de que los demás tipos de tutela se aplican solo en su defecto. Para Petir, el derecho de designar un tutor testamentario era potestad exclusiva del padre de familia, pero en la época clásica se tomaba en consideración el sentimiento del testador, ofreciéndose las siguientes soluciones. Habiendo nombrado un padre o un tutor testamentario, el hijo emancipado, el nombramiento debe ser confirmado por el magistrado sin información alguna. Cuando era la madre, la confirmación solo tiene lugar después de una información sobre la bondad y honradez del tutor. ¿Cuáles son las funciones del tutor? La primera acción que debe realizar el tutor es realizar un inventario de los bienes del pupilo. En caso de que no se realice este inventario, se le puede procesar por fraude y deberá indemnizar al pupilo por prejuicios generados. Estos protegerían a los bienes de su pupilo. Pueden intervenir en los actos realizados por el pupilo y perfeccionarlos con su intervención. ¿Cuáles son las restricciones establecidas en Roma para este tutor? El tutor, ¿qué no puede hacer? No puede hacer ningún tipo de donación y de ninguna clase. El tutor no puede hacer uso personal de las rentas o el capital que administraba de su pupilo. Su deber es emplearlos útilmente. ¿Cuáles eran las causas que podían poner fin a la tutela? Bueno, la primera era la llegada de la pubertad, obviamente la muerte del pupilo o también la muerte del tutor. Por la llegada de un término o de una condición limitada, las funciones podían delimitar la función del tutor testamentario. Ahora voy a hablar de la curatela. En su origen y según lo estipulado en la ley de las 12 tablas, la curatela se instituyó para proteger a los incapacitados accidentales. Fue ampliada para los sordos, para los mudos y para las personas atacadas de enfermedades graves. Finalmente, la curatela llegó a aplicarse a los menores de 25 años y excepcionalmente a sus pupilos. De acuerdo a la ley de las 12 tablas, solo los locos y los pródigos tenían curadores legítimos. La curatela del furiosi. Los romanos diferenciaban entre los furiosi y los mentecapti. Los furiosi eran las personas privadas de razón y los mentecapti eran personas con capacidades intelectuales disminuidas y por ello requerían protección de un tercero. Según la ley de las 12 tablas, solo tenían curatela los furiosi. La curatela de los pródigos. Los pródigos eran aquellas personas que malgastaban su patrimonio obtenido de la sucesión. La finalidad de esto era impedir que se malgastaran todos sus bienes. Los ingenuos derrochaban los bienes paternos recogidos por herencia testamentaria. Por eso también necesitaban de la curatela. En fin, a todos los que disipasen sus bienes de cualquier procedencia que fuese, así generalizada esa institución, tomó un nuevo carácter por su razón de ser. No solo en intereses de la familia, sino también en la del pródigo y en la de la sociedad entera. ¿Ok? ¿Cuál era la diferencia entre tutela y curatela? La tutela
podía terminar cuando el niño llegaba a su mayoría de edad o cuando tenía una enfermedad que lo incapacitara por un cierto tiempo y la curatela era para toda la vida. Esto era como para enfermos mentales, esto era para personas que ya jamás iban a volver a tener, que no podían ser responsables de sus actos y que alguien tenía que cuidar todos sus intereses. Hasta aquí llegó mi presentación, les agradezco mucho, buenas tardes.